Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anayeli Hernández y esto es La Cápsula para Vox TV Radio y te invito a que te quedes porque el día de hoy vamos a tener una entrevista muy buena. Así que, comenzamos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un súper invitado. Él es un gran amigo y además es cardiólogo pediatra. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y ha trabajado en hospitales como el Hospital Infantil Privado y también en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, entre otros muchos más. Así que le damos la bienvenida al doctor Ramiro Alonso Aliaga. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y bienvenido a Vox TV Radio. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Ramiro Alonso. Quiero agradecer la invitación a Vox TV Radio para participar con ustedes. Anayeli, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí a tu disposición para contestar las preguntas que me vayas formulando. Bueno, doctor, nos gustaría platicar con usted acerca de lo que estamos viviendo actualmente, que es el COVID-19, el coronavirus, y nos encantaría que nos aclarara algunas dudas, que nos contara algunos aspectos, como por ejemplo, se dicen muchísimas cosas del origen del COVID-19, de que fue transmitido por un murciélago, de que fue creado por los mismos humanos. ¿Realmente cómo se originó el coronavirus? Bueno, en relación a el coronavirus, el COVID-19, de dónde es su origen, yo la verdad no podría especular realmente. Hay cosas que nunca vamos a saber de dónde salió. El coronavirus siempre ha existido. El coronavirus es un virus que hizo cambios, mutó, cambió. Algo interesante que te quiero mencionar es que todos los virus no está definido si es una situación viva o no está vivo. Solo tiene un código genético que se llama RNA y eso determina que no sabemos si está vivo o no está vivo. El coronavirus ha mutado. El hablar que lo transmitió un murciélago porque comieron un murciélago, comieron un animal parecido al armadillo, o otra situación, o un ataque bacteriológico, es muy difícil establecerlo y sería especularlo. A lo largo de los años, el ejemplo más clásico es el SIDA. Tiene viviendo con nosotros el virus del SIDA 30 años y todavía no sabemos de dónde salió. ¿Cuál es la diferencia de síntomas entre influenza y el coronavirus? En relación a tu pregunta de cómo son los síntomas del coronavirus, del COVID-19, te podría mencionar que son muy parecidos a los de la influenza. Es difícil diferenciar entre una influenza y un coronavirus o un COVID-19. Los síntomas son parecidos: fiebre, escurrimiento nasal, dolor de garganta, ataque al estado general, principalmente fiebre. El problema del coronavirus es que el COVID-19 evoluciona muy rápidamente a hacer complicaciones. Esas complicaciones son neumonías. Esa neumonía nos puede llevar a un problema mucho más grave, mucho más delicado, que sea una necrosis del pulmón. La necrosis del pulmón es que el pulmón se está muriendo, se muere. Si el órgano se muere, no lo podemos recuperar. Se necrosa, se pone duro y entonces ya no hace su capacidad de expander y de hacer el intercambio de oxígeno y de sangre, ¿okay? Para tener una buena oxigenación de oxígeno con CO2. ¿En qué momento de los síntomas que nos acabas de mencionar debemos de acudir al hospital para que nos realicen una prueba y saber si tenemos coronavirus o no? El coronavirus, el problema o lo que le tenemos miedo a los médicos es que evolucione sin insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria es que te aletee la nariz, que se te suman las costillas, que tu tórax y el abdomen respiren disparejos, que tengas un quejido al respirar. Aparte de eso tienes una retracción de una parte que se llama músculo, el hueso gifoides,
que lo que hace es una retracción de la parte de hasta abajo del esternón. Esos datos son datos de insuficiencia respiratoria. Si un paciente tiene COVID, coronavirus o alguna otra situación de alguna otra enfermedad y tiene dificultad respiratoria de los síntomas que te acabo de mencionar, ese paciente tiene que ir al hospital. Necesita un sistema hospitalario para ayudarlo. Puede ir desde un manejo tal vez nada más con oxígeno, con medicamentos broncodilatadores, o ameritar una terapia intensiva donde se le tenga que poner al paciente un aparato para respirar, un tubo en la garganta y conectarse a un ventilador. Un aparato que es un ventilador es una máquina que te regula cuánto oxígeno entra a tu organismo, cuántas veces vas a respirar y a qué presión te voy a dar en el pulmón para que puedas respirar. Ese es lo que nos da a nosotros miedo a los médicos, que lleguen a los servicios de urgencias los pacientes de coronavirus y pueda colapsarse el sistema de salud. Mientras que tú tengas los síntomas que mencioné al principio, fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de garganta, tos, quédate en tu casa, no colapses los servicios de urgencias. ¿De qué forma están tratando a los pacientes con COVID-19 cuando se supone que esta enfermedad es nueva y no hay tratamiento, no hay medicamento, no hay cura, no hay ni siquiera vacuna? ¿Cómo los están tratando entonces? Para el coronavirus no hay cura. No hay un tratamiento como se estableció con la influenza para curar al paciente. La industria farmacéutica, la industria de investigación, los ingenieros bioquímicos, ¿van a desarrollar alguna cura? Sí, sí la van a desarrollar. Hoy no hay tratamiento. Tampoco hay vacuna. No hay una prevención. Para la influenza sí hay prevención. Para la influenza sí hay tratamiento. Para el SIDA hay tratamientos que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida o no perecer. Pero para el coronavirus, para el COVID-19, no hay tratamiento. Eso es lo que nos preocupa a los médicos y eso estamos preocupados los científicos y los médicos por esta situación. ¿El virus se destruye o queda de por vida en el organismo? En una de tus preguntas anteriores, en relación a qué le pasa al virus, yo te expliqué que el virus no es un organismo tal vez vivo. Nadie determina si está vivo o no está vivo. Solo tiene un mensaje genético que es un RNA. Pero tiene una capa que lo envuelve en forma de corona, por eso se llama coronavirus, y esa corona es una sustancia grasa. Al coronavirus lo que le sucede es que se degrada esa membrana y entonces perece el virus. Decir que se murió es decir que está vivo. El virus va a perecer, va a desaparecer. Decirte que se murió, no se murió, porque no está vivo. Aliviándose una persona del COVID-19, ¿qué pasa? ¿Corre el riesgo de volverse a contagiar más adelante o ya queda inmune a este virus? Inmunidad. La mayoría de los virus, como es el de la influenza y es el coronavirus, puedes tener inmunidad. No a fuerzas. Hay algunos artículos en China, que fue donde empezó todo este problema, en donde se determinó o se encontró algún paciente que le dio coronavirus y posteriormente lo volvió a presentar. Pudo haber sido un coronavirus también diferente. La mayoría de las veces queda inmunidad. La pregunta sería, oye, ¿y qué pasa con la influenza? Si ya me dio influenza en el 2018, ¿te puede dar en el 2019? Sí, sí te puede dar. ¿Por qué? Porque el virus cambió. El virus que te atacó en el 2018 no va a ser igual al del 2022. El virus va a cambiar. Por eso la vacuna sale cada año y cada año es diferente. Y se diseña en base al tipo de influenza que esté circulando en el ambiente en ese momento. Se dice que el coronavirus es una enfermedad tipo influenza, es decir, que es una enfermedad estacionaria y que cada año la tendremos así como la influenza en época de invierno. ¿Eso es cierto o es falso? El coronavirus puede ser algo cíclico como es la influenza. Lo más probable es que sí sea así. Eso es lo más probable que vaya a pasar.
A la larga nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con el coronavirus, el COVID-19. Pero en ese momento tendría que haber ya una vacuna para que en el próximo año nos vacunemos también contra COVID-19 o el COVID-19 en la cepa del 2020 o la cepa del 2021 o la cepa del 2022, como es lo que pasa con influenza. Por eso hay cada año la vacuna de influenza que se aplica por año. Igual esperemos que eso es lo que suceda, que cada año salga una vacuna para COVID-19 y luego sea para el COVID-20, COVID-21, COVID-22, dependiendo la cepa que vaya a cambiar. Puede ser cíclico en las temporadas de invierno, sí, pero no quiere decir que en el calor no va a haber coronavirus. Igual, en el calor también puede haber influenza. Se habla mucho de los lugares donde uno debe de acudir a realizarse la prueba. ¿Cuáles son estos lugares autorizados? ¿Y realmente existe una prueba enfocada a diagnosticar coronavirus o están utilizando la de la influenza? Los laboratorios. La Secretaría de Salud ha estado certificando qué laboratorios pueden procesar estudios. Esto ha ido incrementándose. En un principio, todos los laboratorios de control epidemiológico de los estados eran los que tomaban las muestras. Pero estos estudios se verifican en el INDRE, en el Instituto Nacional de Epidemiología. Todos los estudios que reporta el gobierno federal todas las noches son estudios que ya revisó el INDRE. El INDRE tiene que certificar esto. ¿Por qué? Por el control de calidad. Las marcas de las muestras, la forma de la muestra, la capacitación de la persona que toma la muestra, la capacitación de la gente que interpreta el resultado, y todavía el INDRE, el órgano máximo epidemiológico en México, es el que certifica que el resultado sea positivo o sea negativo. A lo largo de los días se han ido liberando diferentes laboratorios en el índole privado para poder hacer los estudios, pero también están certificados por el gobierno federal, por el INDRE y por la Secretaría de Salud. Hay hospitales particulares y algunos laboratorios particulares que están validando estos estudios, pero todos los estudios que salgan reportados por esos laboratorios van a tener que ser certificados por la Secretaría de Salud. Doctor, si entramos en la siguiente fase, es decir, la fase 3, ¿qué es lo que pasará con nuestro país, con la sociedad mexicana? ¿Cuál es el riesgo que vamos a correr si entramos a fase 3? En base a tu pregunta de la fase 3, a mí me gustaría platicarte primero que estamos ahorita en la fase 2. La fase 2, el gobierno determinó que estamos en una urgencia epidemiológica, una emergencia sanitaria. Ese es el punto en donde me gustaría quedarme. El punto en base a lo que dice el secretario de Salud, en base a lo que dice el subsecretario de Salud es: te invito a que te quedes en tu casa. Te invito a que no salgas. Estamos en la última oportunidad para que no crezcan los casos. El proyecto de sana distancia, el no saludar de mano, saludar a distancia. La sana distancia es la fase 2. No me gustaría hablar de la fase 3. Es especular que es a lo donde podemos llegar a la fase 3. La fase 3 vamos a llegar, pero el gobierno, la Secretaría de Salud, tendrá que determinar, y el gobierno federal tendrá que determinar cuáles son los lineamientos de la fase 3. Ahorita la fase 2 en la que estamos viviendo es: quédate en tu casa, mantén una sana distancia y sigue aplicando las medidas anteriores. Lávate las manos, utiliza gel, limpia las superficies. ¿Qué tiempo dura el COVID-19 en materiales como tela, cartón, acero, vidrio? ¿Nos puede comentar un poquito sobre esto? Ok. La pregunta en base a cómo se comportan los artículos inertes. El inerte es el que no tiene vida. Los inertes, ¿qué son? El metal, el plástico, el papel, los guantes. Te menciono, el COVID-19 vive
En el acero hasta 48 horas. En el aluminio de 2 a 8 horas. La lana, las bufandas. El virus puede vivir hasta 4 días. Nosotros a esas cosas les llamamos fomites. Son lo que puede estar teniendo y quedándose en la superficie. El papel de 4 a 5 días. El cristal 4 días. Los guantes médicos hasta 7 horas. Esto es bien importante, son estudios que se corrieron en Europa y se corrieron en China y son las horas que te estoy dando de información. Vuelve a hacer lo mismo, lávate las manos, saluda, protégete al estornudar, saluda a distancia, no saludes de beso y de abrazo y limpia las superficies de tu lugar de trabajo, limpia tu pluma, limpia la superficie, por los datos que te acabo de mencionar. Finalmente, ¿qué consejo o mensaje le darías a todos nuestros followers o suscriptores de la cápsula de Vox TV Radio? Bueno, ¿qué consejo te podría dar del COVID? Lo mismo, iría sobre lo que plantea el gobierno federal. El gobierno federal te dice, no salgas de casa, es la última oportunidad que tienes. Cuídate tú, cuida a tu familia, cuida tu entorno. Sigue aplicando las medidas universales de lavarse las manos, utiliza gel. Trata de no salir. Puedes salir a comprar alimento. Tienes abuelitos en casa. Tienes a tus padres lejos. Llévales de comer. Llévales comida. Pero no tengas contacto con ellos. Todo a sana distancia. Tienes que tener esos cuidados. Y como dice el subsecretario de Salud, es nuestra última oportunidad antes de entrar a la fase 3. Y no nos va a gustar cuando entremos a la fase 3. Doctor, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias por tu tiempo, porque sé que actualmente estás muy ocupado, al igual que todos los doctores, atendiendo gente con COVID-19, con brotes que también estamos muy preocupados actualmente, como es el sarampión y la influenza. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. A ti y a todo tu equipo también quisiera agradecer, y a todo el equipo de doctores de nuestro país, porque están al pie del cañón 24 horas, 7x7. Gracias a las enfermeras, a los enfermeros, a los residentes y a toda la gente de los hospitales que nos están cuidando también. Y bueno, pues síganlo por favor en sus redes sociales, Conexión Pediátrica, Solución para tu Salud. Ahí lo van a encontrar en Facebook de esta forma, y pues él nos da día a día información acerca del COVID-19. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, te agradezco mucho. Espero que le sirva a tu audiencia. Te mando un abrazo a la distancia. Que estés muy bien y bueno, estoy yo para servirte. ¿Okay? Te recuerdo, soy el doctor Ramiro Alonso Aliaga, soy pediatra. Gracias por la invitación. Mi consultorio está en la zona de Satélite. Me puedes encontrar en Conexión Pediátrica, Soluciones para tu Salud. Es un chat que tengo, un grupo de Facebook. Y bueno, estoy para servirles. Muchas gracias. Y bueno, pues esto fue la cápsula para Vox TV Radio. Yo soy Mayela Hernández. Me dio muchísimo gusto saludarlos una vez más y nos vemos la próxima semana. Chao, gracias.